apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Mis hermanos, vamos a estar predicando esta carta en esta oportunidad, el capítulo 1, versículos solo 1 y 2, entendiendo que el apóstol Pedro tiene mucho que decirnos en esta carta. Y quiero que vean, mis hermanos, cómo el apóstol Pedro comienza la introducción de esta carta. Era una carta, mis hermanos, que era muy común en esa época. Primeramente, mostrar quién era el que escribía la carta. Segundo, a quién iba dirigido la carta. Y por supuesto, el saludo de la carta. El apóstol Pedro comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Fíjense que el apóstol Pedro lo primero que da son sus credenciales, para que la audiencia a la cual iba dirigido esta carta no tuviera duda de quién era. Pedro, apóstol de Jesucristo. Mis hermanos, sigue diciendo el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y fíjense cómo los llama el apóstol Pedro: elegidos. Mis hermanos, por la gracia de Dios quisimos titular esta prédica: Mi identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo. Y fíjense, mis hermanos, que uno de los temas más necesarios de entender y a la vez más difícil de comprender es el tema de la elección. Es un tema muy importante y necesario porque nuestra identidad como cristianos descansa en la verdad que hemos sido elegidos. Allí descansa que hemos sido elegidos. Es una verdad gloriosa y que probablemente nos va a tomar todo este andar en esta vida para poder entenderlo. Probablemente todo este tiempo en la tierra nos va a tomar para entender la profundidad de este texto, de lo que nos quiere comunicar. El texto que iniciamos en esta serie y que vamos a predicar expositivamente versículo tras versículo, y si Dios nos lo permite, además de la primera carta de Pedro, predicaremos también la segunda carta de Pedro. Pedro introduce intencionalmente en esta carta algo como afirmando la identidad con respecto a la elección. Alguien dijo, mis hermanos, alguien dijo algo así, que la elección es esa decisión soberana de Dios de decidir quién se sube y quién no al avión camino al cielo. La predestinación es trazar la ruta que tomará el avión, el horario, los alojamientos durante el recorrido antes y después del vuelo y la seguridad para cada pasajero. Con Dios como piloto del avión, todos los que abordan el avión llegarán al cielo. La predestinación significa que Dios mismo se asegura de que los elegidos aborden el avión. Su respuesta de fe en Cristo es como registrarse a la puerta con una tarjeta de embarque. El llamado del Evangelio, en cambio, es como se pronuncia ese viaje. Y la iglesia tiene el encargo de hacer llegar ese mensaje a todo el mundo. Mis hermanos, la elección es un tema misterioso, pero a la vez fascinante. El apóstol Pedro va a usar el tema de la elección para afianzar justamente la identidad del pueblo que se encontraba en medio de persecución. Si ustedes pudieron darse cuenta, en el versículo 1, estos hermanos estaban expatriados, estaban fuera de su ciudadanía. Yo quiero que nos ubiquemos y que nuestra mente esté centrada en que no solamente leemos este versículo
como un pasaje más y obviemos esa descripción de expatriado. Mis hermanos, sé que no todos, sé que no todos hemos estado fuera del país, sé que no todos hemos estado lejos de nuestras familias, pero de algo sí estoy seguro, que dentro de nuestra familia hay por lo menos uno que está fuera del país y que nosotros conocemos su situación cuando nos comunicamos con ellos, lo duro que la están pasando, lo lejos que están de su familia, y que es algo que nos afecta tanto en días importantes como familia, porque son días donde nos reunimos, y ellos se conforman con el hecho de comunicarse por una videollamada o conformarse con una serie de estados de WhatsApp. Mis hermanos, estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar testimonio de estos familiares a la cual describen la situación, lo que es estar fuera de su país. Bastante rudo, bastante fuerte. Y de hecho, muchos familiares de nosotros se han ido y vuelven con esa cuestión en su mente, lo duro que fue para ellos estar lejos de su familia y por supuesto de su país. Con esa perspectiva, mis hermanos, colocada en nuestras mentes, quiero que, además de ponernos en los zapatos de estos hermanos, nos coloquemos el traje de ellos también. Fíjense que el apóstol Pedro dice expatriados. Estos hermanos habían salido huyendo de su tierra. Habían dejado muchas cosas atrás. Habían dejado, obviamente, su tierra, su casa, su familia, porque posiblemente no pudieron salir todos, sino su familia más compenetrada, la más corta, papá, mamá, hijos, posiblemente. Yo quiero que nos ubiquemos en eso, que nos ubiquemos en lo que estos hermanos pasaron. Han dejado sus tierras, han dejado su trabajo, han dejado sus quehaceres diarios, su actividad diaria la han dejado. Mis hermanos, si pónganse en el zapato de ellos y colóquense su traje. Es bastante difícil, ¿verdad? Ahora están en un país, están en una situación en la cual no tienen trabajo, no tienen casa, posiblemente escasez de alimentos, no tienen seguro social, y se estarán preguntando ahora qué somos nosotros, porque han perdido su identidad. Mis hermanos, ellos salieron huyendo de esta tierra, no por buscar un mejor porvenir, no por buscar mejoras en su economía, sino huyendo por la causa de Cristo. Este era el motivo por el cual estos hermanos habían salido huyendo de allí. Entonces, como ya le había dicho, Pedro se muestra aquí como el autor de la carta, se muestra y da sus credenciales como apóstol de Jesucristo, y menciona a quién va dirigida esa carta. Los hermanos se dieron cuenta que la carta va dirigida a los expatriados, a esta serie de hermanos que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, actualmente Turquía. Sí, actualmente Turquía. Entonces, mis hermanos, no todos, no todos sabemos lo que implica vivir fuera de su tierra. Pero sí hemos escuchado, como ya bien lo dije, muchos testimonios de familiares hablando y describiendo la situación que vivieron en otros países. Maltratos, desalojamiento, posiblemente estaban en un sitio y lo despojaban de allí. Entonces, en esa perspectiva, mis hermanos, quiero que nos ubiquemos. Entonces, por un sentido, podemos identificarnos con estos hermanos. Por otro, vemos al apóstol Pedro, dirigiendo esta carta a estos hermanos, a los expatriados. Esta carta, mis hermanos, tiene mucho que darnos, mucho que decir. Y es que el apóstol Pedro
va a darnos herramientas muy importantes en este pasaje. Mis hermanos, y quería comenzar dándoles estas ideas y pinceladas de lo que el apóstol Pedro está pensando. Es importante y me gusta el término de pinceladas porque ciertamente así comienza una buena obra. El pintor comienza su escultura, su pintura, dando pinceladas hasta darle forma a lo que es la obra. De igual manera, un artista crea su personaje, empezando así, con ideas y dándole caracterización hasta llegar al punto de verse en ese personaje. Y lo que yo quiero aquí que vean es que no estamos hablando de una ciencia ficción, sino que estamos hablando de una realidad que Pedro nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, y que nosotros debemos conocer. Mis hermanos, vamos a encontrar en estos dos versículos, primero, quiénes son los elegidos. Lo segundo que quiero que veamos es el origen, el modo, el propósito de la elección. Y lo tercero, finalmente, la garantía de la elección. Entonces volvamos nuevamente al versículo número 1, mis hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ese saludo introductorio, presentándose allí, introduciendo, mencionando su posición, el apóstol Pedro, su posición apostólica, como se lo decía para que los lectores entendieran que este no era un cualquiera. Usted lee estos versículos y es muy fácil identificar a quién él le estaba escribiendo y por tanto deducir quiénes son los elegidos. Porque fíjense, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados del Poncio, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, los llama Pedro elegidos. Elegidos. Pero quisiera resaltar también, mis hermanos, a otros elegidos. Déjame resaltar también, primeramente, al apóstol Pedro. Como ustedes saben, el apóstol Pedro también es elegido y fue elegido. Mateo capítulo 4 nos lo dice. Nos dice cómo Jesús llamó a Pedro, quien estaba en su labor como pescador, y le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Como Pedro no solamente fue elegido en su ejercicio como pescador, sino todo lo que hizo. Y que además fue un discípulo, uno de los 3 discípulos más cercanos de Jesús, juntamente con Juan y Jacobo. Pedro es quien Jesús restaura luego de negarlo 3 veces. Pedro es una persona con un rol muy importante en el inicio de la iglesia. Ahora Pedro se encuentra escribiendo a este grupo de hermanos que se encuentra en medio de una gran prueba. Se encuentran huyendo por la causa de Cristo. El saludo deja claro, y la carta también, que Pedro no solamente habla del conocimiento de la verdad de que él es elegido, sino que desde el punto como él también vivió como elegido la persecución. Pedro aquí escribe y habla y anima partiendo también de la inspiración de Dios. Y además de la inspiración de Dios por todo lo que él vivió. El apóstol Pedro conocía muy bien esta situación. Conocía muy bien la situación por la cual estos hermanos estaban atravesando. El apóstol Pedro recibió también la advertencia de que si seguía predicando el evangelio iba a morir. Pedro además recibió la advertencia de que nuestro Señor Jesucristo le dijo que este mundo no es color de rosa.
En este mundo conseguiremos dificultades, tendremos aflicciones. Juan capítulo 16, versículo 33 nos lo confirma. Pero ¿qué dice el Señor Jesús allí? Pero confíen, confíen, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Más aún, Pedro vivió la aflicción en su propia carne. Pedro fue amenazado, puesto en la cárcel por las autoridades, sencillamente porque estaba predicando el Evangelio y fue azotado por la causa de Cristo. Pedro lo amenazaron varias veces de que si seguía predicando, lo iban a matar. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro? Hechos capítulo 4 nos enseña que Pedro dice, yo no puedo callar. Y cuando lo azotaron, salieron contentos de haber sufrido la misma causa de Cristo, de haber sufrido por la misma causa de Cristo. Más aún, Pedro vio a Esteban enfrentar opresión. Pedro vio a su compañero, uno de los discípulos, siendo arrestado, siendo juzgado, siendo apedreados. Hechos capítulo 6 y 7. Pedro vio la primera persecución de la iglesia, Hechos capítulo 8, 9 y 11. Así que cuando Pedro le escribe a esta audiencia, lo hace desde todo lo que Jesús le advirtió, desde todo lo que él vivió, desde todo lo que él vio padecer a otros discípulos, incluso ver cómo mataban a Esteban y a Jacobo, el hermano de Jesús. Pedro vivió todo eso, mis hermanos. Entonces el apóstol Pedro está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, pero que además él pasó por esas situaciones. Él fue perseguido, él fue maltratado. Entonces el apóstol Pedro se aferra al tema que la situación de los cristianos que están siendo perseguidos debe verse a la vista de una esperanza mayor. Una esperanza mayor que la que está aquí en la tierra. Mis hermanos, y si se pudieron dar cuenta quiénes somos elegidos. Por supuesto, consideramos el apóstol Pedro por todas las situaciones que padeció. Segundo, vamos a considerar a estos expatriados que dice el texto y los llama elegidos. Es decir, los lectores estaban dispersos por Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y evidentemente era una carta, mis hermanos, que iba a circular en medio de esas iglesias. La Nueva Traducción Viviente dice, y leo textualmente, escribo esta carta a los elegidos por Dios. Vean, a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en la provincia del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa palabra que se utiliza, expatriado o extranjero, tiene un significado especial para los cristianos, mis hermanos. Por supuesto, para esa época, y quiero que nosotros la comprendamos también. Y que no nos debe sorprender, mis hermanos, que ellos hayan sido elegidos por el Señor. Y que nosotros podamos ir entendiendo que somos extranjeros, y que esa palabra que Pedro está utilizando en el original enfatiza dos cosas. Nuestra nacionalidad es de extranjero y nuestra residencia es temporal. Repito nuevamente, nuestra nacionalidad es de extranjero y nuestra residencia es temporal. Entonces, mis hermanos, fíjense lo que el apóstol Pedro quiere comunicarle a estos hermanos. El apóstol Pedro sabe la situación de cada uno de ellos, regados por todo el mundo, maltratados, han dejado muchas cosas atrás, pero él sabe que las situaciones de cada uno de estos hermanos no determinan la identidad de cada uno de ellos. Mis hermanos, lo que quiere colocarle el apóstol Pedro en la mente de estos creyentes es que nuestra nacionalidad y la de ellos es de extranjero. Mis hermanos, aunque usted vive en su país, usted es extranjero si es elegido por Dios. Usted es extranjero si es elegido por Dios.
Aunque usted esté viviendo acá, sea venezolano, usted es extranjero. Su nacionalidad está en los cielos. Nuestra residencia es temporal. Nosotros estamos de paso. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Mis hermanos, y una de las cosas impresionantes que nosotros hemos podido vivir es la situación de la muerte. Es algo latente que está seguro allí. Es algo latente que nosotros nos enfrentamos a ello, y cuando estamos en esa situación comprendemos nuestra verdadera situación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Es una realidad que está ahí. Cualquiera de nosotros tarde o temprano se va a enfrentar a esa realidad. Y si tu mente está aferrada a lo que este mundo te ofrece, la vas a pasar mal, mi hermano. Recuerda, eres extranjero. Tu residencia es temporal. Tu residencia es temporal. No porque seamos cristianos no nos vamos a enfrentar a esa situación. Lo vamos a hacer, Señor. Lo vamos a hacer. Pero lo que quiere cautivar el apóstol Pedro a estos lectores y a nosotros también, que podamos entender que las situaciones, que la influencia de este mundo, que el mismo pecado que mora en nosotros no determina nuestra identidad. No la determina. Nuestra identidad está en Cristo Jesús, porque Él pagó por cada uno de nosotros. Mis hermanos, el mundo puede decir diferentes cosas de usted. Puede decir muchísimas cosas de usted. Pero nosotros entendemos que esa situación en la que dice el mundo es para justificar sus propios pecados. Ahora y que es cristiano, ahora y que es predicador. Para justificar sus pecados. Pero a nosotros no nos interesa lo que diga el mundo. A nosotros nos interesa vivir para Dios porque entendemos que nuestra identidad es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y que somos extranjeros y que nuestra residencia es temporal porque nuestra residencia está en los cielos. Amén. Mis hermanos, esto es un buen recordatorio para todos nosotros, que nos interesa más cualquier otra cosa, cualquier otra nacionalidad. Muchas personas que se van del país y luchan por una otra nacionalidad de otro país. Pero lo que nos debe interesar a nosotros, mis hermanos, es que estemos donde estemos, nuestra nacionalidad está en el cielo. Lo que Pedro nos está recordando es que nosotros también somos extranjeros en esta tierra y que nuestra residencia en esta tierra es temporal. Por lo tanto, nosotros debemos cada vez más atesorar la residencia eterna. Esta residencia que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para cada uno de nosotros que creemos en Cristo Jesús. Mis hermanos, eso es muchísimo más de lo que esta tierra temporal nos ofrece. Entonces, cuando está hablando de dispersos, está hablando de aquellos que fueron forzosamente empujados a dejar su tierra. El apóstol Pedro adopta estas palabras porque eran las mismas palabras y el mismo lenguaje que muchos judíos que ahora convertidos al cristianismo conocían, porque era la misma palabra que describía a Israel cuando estaban también exiliados. Son las mismas palabras. Mis hermanos, piensen una vez más y no dejen de pasar por alto la realidad de lo que significa no estar en nuestra tierra. Dejar todo atrás, abandonar todo, pero no dejarlo por un bien mejor, por un mejor estilo de vida, sino por la causa de Cristo. Lo único que lo movió a ellos salir de su tierra era la verdad de que ellos tenían una esperanza mayor que los sostenía y que no podían negar y que no podían dejar y que no podían desprenderse de eso. Estos hermanos, bajo esta persecución en la cual se encontraban, tenían esto. Y el apóstol Pablo quería refrescarles su memoria, quería animarlos, quería exhortarlos para que no desmayaran. Mis hermanos, usted se puede poner a pensar las preguntas que estos hermanos se hacían. ¿Qué pasaba por sus mentes? Sus familiares, ¿qué le preguntaban?
Ellos podían caer en la duda de regresar o no regresar. Pero si regresaban, estaban muertos. Era su vida la que estaba en juego. Estos hermanos se preguntaban muchísimas cosas. Y el apóstol Pedro los exhorta y los anima. Que no importa dónde esté, su nacionalidad es de extranjero. Su identidad está en Cristo. Nuestra verdadera nacionalidad y ciudadanía pertenece a los cielos. Y Pedro les llama a ellos elegidos. Y él está usando estas palabras cuidadosamente. Estas palabras que él usa al inicio tiene algo muy contundente y es recordarle su identidad. Mis hermanos, porque recordando su identidad y que nos ayuda a nosotros también, recordando nuestra identidad, le iba a recordar las cosas que ellos debían valorar. Probablemente ellos habían dejado atrás muchas cosas que valoraban. Pero ahora Pedro le está diciendo, ustedes son elegidos. Su identidad es esta. Su identidad es más importante que su nacionalidad. Su identidad es más importante que las circunstancias en las que se encuentra. Pedro le está diciendo ahora mismo, está bien, no tienen tierra, no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen seguro médico, no tienen patria, están fuera de su país, pero hay algo más glorioso, le dice el apóstol Pedro, que ustedes deben saber, ustedes son elegidos y tienen una ciudadanía celestial que vale más que la terrenal. A esta audiencia es la que Pedro le está escribiendo. Y que maravillosamente nos ayuda a nosotros a tener las herramientas, mis hermanos, a tener las herramientas por si en cualquier circunstancia nosotros pasamos por eso. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes más son elegidos? Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quiénes más son elegidos? Todos aquellos que han sido alcanzados por la obra gloriosa de Cristo. Todo aquel que está en Cristo es un elegido. Juan capítulo 1, versículos 2 y 13 nos enseña. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese lenguaje, elegidos, le retumba muy bien porque era el mismo lenguaje que Dios había usado en el Antiguo Testamento. Cuando decidió escoger a un pueblo, y esa es su condición. Esa condición de elegido define su identidad. Mis hermanos, recuerden esto. Primero, nuestra identidad no está definida por las circunstancias, no está definida por lo que el mundo dice, no está definida por mi estatus social, no está definida por mi estatus migratorio. Mi identidad no está definida si usted es rico, pobre, si tiene salud o si está enfermo, si está casado, si está soltero, divorciado, viudo. No depende eso no depende de nuestra identidad. Nuestra identidad depende de que somos elegidos. Y porque somos elegidos, entonces tenemos una nueva ciudadanía. Usted lo puede comprender. Usted lo puede ver. Que tenemos una nueva ciudadanía en Cristo. Les digo más. Usted siempre va a ser un expatriado en esta tierra. Aunque usted viva en su país, usted siempre será un expatriado. Mientras vivamos en este mundo, porque ahora tenemos una nueva ciudadanía y es Cristo Jesús. Esa es nueva ciudadanía a la cual nosotros debemos anhelar y debemos aguardar con ansias. Es esa ciudadanía a la que nosotros nos debemos, mis hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos enseña. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mis hermanos, te hago esta pregunta. ¿Cuál ciudadanía usted valora más? ¿Valora más la ciudadanía de esta tierra, lo que te ofrece este mundo, o valoras más la ciudadanía eterna? ¿A cuál ciudadanía estás más apegado o apegada? ¿Cuál ciudadanía tú crees que te va a salvar? Mis hermanos, la ciudadanía más importante es la que nos ofrece Cristo, aquella que Él ha preparado para aquellos que Él ha escogido. Y esa posición ahora como elegido nos da una perspectiva diferente mientras vivamos como extranjeros, mientras tengamos residencia temporal en este mundo. Somos elegidos, mis hermanos. Tenemos una nueva ciudadanía. Ya vimos los elegidos que nos muestra el apóstol Pedro, a estos expatriados a la cual va dirigido la carta. Pero fíjense que también nos muestra el origen, el modo y el propósito de la elección. Mis hermanos, tomen los elegidos del versículo 1 y los llevamos al versículo 2. Y lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Tomen los elegidos del versículo 1, los llevan al versículo 2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mis hermanos, el apóstol Pedro no está utilizando esto al azar. El apóstol Pedro va a en el transcurso de la carta va a estar utilizando palabras del Antiguo Testamento. En el capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, elegido por Dios. Es un lenguaje del Antiguo Testamento. Y Pedro está usando y va a usar en toda la carta para animar a aquellos que están expatriados. Hermano, cuando usted ve aquí el versículo 2, dice que la elección de Dios es parte de un plan predeterminado y no se basa en ningún mérito que usted y yo hayamos alcanzado, en ningún mérito que haya alcanzado los elegidos, sino únicamente en la gracia y el amor de Dios soberanamente. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Nosotros no tenemos ningún mérito. Los cristianos son elegidos de Dios no por casualidad o por diseño humano, sino por la elección soberana y condicional de Dios. Esa proclamación de elegido era algo que solo, mis hermanos, que solo el pueblo de Israel podría decir o podía decir. Y que tristemente mucha gente en Israel dice que ellos son únicamente el pueblo de Dios. Pero nosotros sabemos ahora que no, mis hermanos. Ahora usted y yo somos el pueblo de Dios también. Porque cuando Dios llama a Abraham y le dijo: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Y en cada nación, mis hermanos, hay estados, municipios, barrios, póngale el nombre que usted quiera. Meta allí San José de Macuey, meta allí 23 de enero, meta allí La Culebra, Iraní, métalos allí. Mis hermanos, si usted es elegido por Dios, usted pertenece al pueblo de Dios.
Usted lo pertenece. En ti son benditas todas las naciones, le dice Dios a Abraham. Y ahora aquí Pedro está animando a estas personas que viven expatriados, o que desde la perspectiva de cómo Dios los ve y cómo esto no es por casualidad o porque ellos hayan hecho algo, sino que fue por el plan soberano y predeterminado de Dios. Hermanos, la elección es un acto soberano incondicional de Dios. Esa descripción de elegido, de hecho, como pueblo de Dios, muestra, es una soberana decisión de Dios. Sigue diciendo el versículo 2, porque la elección, Pedro está presentando una estructura completa. Dice, hermano, y maravillosamente, espero que se hayan dado cuenta, la Trinidad actuando en medio de la salvación. Dice, hermano, la Trinidad, el apóstol Pedro le está mostrando, le está dando evidencia. Esto no es por mérito de ustedes. Este es Dios soberanamente junto con la Trinidad. ¿Qué significa esto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajando en la salvación de su pueblo desde la eternidad pasada. Dice, hermano, soberanamente Dios a elegir a quien soberanamente, según el previo conocimiento, Él elige. Entonces ahí nos está mostrando el origen. Aquí nos muestra el origen, el modo, la manera y el propósito de la elección. Pedro, al usar este lenguaje, al usar este orden trinitario, trata de colocar en nuestras mentes y en la mente de los expatriados que esto no es un invento, que esto no es un ensayo de error, sino que es un plan diseñado por Dios. Un plan diseñado por Dios. Mire cómo dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, aquí está el origen. El origen de la elección es el previo conocimiento de Dios. Dios en su plan eterno así lo quiso y lo diseñó. Dice, hermano, y esta palabra, según el previo conocimiento, sugiere ese cuidado paternal de Dios. Ese cuidado paternal de Dios ante la creación del mundo. Y eso nos deja claro algo. Nos deja claro algo. Que esto no quiere decir lo que mucha gente cree, que Dios escogió porque Dios sabía de antemano quiénes responderían a su llamado. Y como Dios sabía de antemano quién iba a responder, algunos piensan de esa manera, Dios sabía quién iba a responder a este llamado, por eso Dios lo escogió. Absurdo totalmente. ¿Por qué? Porque si fuese así, mis hermanos, hace al hombre responsable, protagonista, y de hecho, ¿quién merece la gloria entonces? Pero lo que Pedro está diciendo aquí es que Dios tomó la iniciativa, los escogió desde antes de que hicieran algo para que el hombre mereciera eso, para que el hombre mereciera la salud. Y es lo que Pedro está diciendo, es lo que el apóstol Pedro está diciendo, de que usted y yo no merecíamos nada. Dios ya lo había pensado en la eternidad pasada. De hecho, Romanos capítulo 5, versículo 8 nos enseña, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, no fue mi santidad, no fue tu santidad la que te salvó, no fue mi obediencia la que me salvó. Mi hermano, Dios nos conocía y nos salvó a pesar de lo malvados que éramos nosotros. Dios nos conocía. A pesar de lo que éramos nosotros, Dios soberanamente lo decidió de esta manera. Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante nos enseña, según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Otra carta, otro texto, otro apóstol, otra iglesia que le está diciendo lo mismo. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, esto le está dando consuelo a estos lectores. Y por la gracia de Dios, consuelo nosotros también. La elección soberana de Dios el Padre se llevó a cabo porque Dios lo había pensado en la eternidad pasada. Así sucedieron las cosas. Entonces deja al hombre sin mérito, sin poder enaltecerse o querer pensar que hizo algo para alcanzar salvación. Y en segundo lugar, vemos el modo. Y en el modo aparece otra persona de la Trinidad. Aparece ahora el Espíritu Santo. Lean nuevamente, mis hermanos, el versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu. Aparece ahora el Espíritu Santo por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y la elección de Dios fue provocada por el Espíritu Santo, que nos sacó, mis hermanos, de las tinieblas donde estábamos, que nos dio vida, quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo. Entonces nosotros entendemos quién es el que nos está santificando, el Espíritu Santo. Y esa obra santificadora que gradualmente va en proceso. Mis hermanos, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, nosotros nos podemos dar cuenta. Y qué maravilloso es cuando nosotros nos damos cuenta y que estamos luchando con el pecado, que además es una buena noticia, porque cuando tú luchas con el pecado, entiende que el Espíritu Santo está trabajando en ti, porque antes usted no ni deseaba luchar. Usted se deleitaba en el pecado. Usted no quería hacerlo. Pero con la obra redentora del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que va moliendo, que va trabajando en nosotros, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que luchamos con el pecado. Y qué maravilloso es cuando usted se da cuenta que su hermano abría la boca para castigar o para exaltar, no sé, para castigar, pero que ahora abre su boca para edificación del pueblo de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso es cuando usted se da cuenta que su hermano va dando pasos agigantados, ¿verdad?, en la lectura, en la oración, en el culto. Usted se da cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en él. Mis hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros moliendo cada día, cada día, cada día. Y déjame decirte algo, mis hermanos, esto no va a parar. Esto no va a llegar dentro de 5 años, 10 años a decir ya lo alcancé todo, no, mis hermanos. El Espíritu Santo trabajará en nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el regreso de nuestro Señor Jesús. Hasta ahí, cuando realmente venga nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo descansará de la obra que ha hecho en cada uno de nosotros y seguirá así. Pero mis hermanos, esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ayudarnos, a capacitarnos, a poder ver las dificultades y ver la salida también. Mis hermanos, antes usted se deleitaba en mensajes subidos de todo, en páginas subidas de todo. Usted se deleitaba, no quería luchar con eso. Pero cuando usted ahora le llega una notificación o un video de eso, usted lo desliza. Dice, hermano, alégrate. El Espíritu Santo está trabajando en ti, moliendo todas esas impurezas de ti. Alégrate, mi hermano.
El Espíritu Santo está moliendo internamente y mostrándote lo vergonzoso del pecado. Mis hermanos, el Espíritu Santo estuvo activo al momento de la salvación. Pone su sello como una afirmación para su pueblo. Y ahora sigue santificándonos hasta que Cristo regrese. Entonces, mis hermanos, así que esta elección no solamente fue según el previo conocimiento de Dios, sino que se manifiesta por medio de la obra santificadora en medio de su pueblo. El Espíritu Santo trabajando aquí. Hermano, este lugar está lleno de pecadores. Espero que no hayas pensado en la posibilidad de conseguir creyentes perfectos acá, porque no lo vas a conseguir. Espero que no se te haya cruzado la mente buscar la perfección dentro de tus hermanos, porque no lo vas a conseguir. Mis hermanos, entiende algo. Este es un grupo de creyentes que el Espíritu Santo está trabajando en él, que está moliendo, que está perfeccionando. Que por la gracia de Dios nos permitió en una oportunidad ser un grupo cuando no teníamos claro qué es lo que íbamos a hacer. Posterior nos llevó a hacer una misión. Mis hermanos, ustedes pueden ver la secuencia del Espíritu Santo trabajando en eso también. Ustedes la pudieron ver. Trabajando, ahora somos una misión y por la gracia de Dios ahora somos una iglesia. Fueron los pasos agigantados y el Espíritu Santo trabajando en la obra de Dios, trabajando en el pueblo de Dios. Mis hermanos, el Espíritu Santo también nos va a santificar en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la escasez. Cuando usted está metido ahí, se dará cuenta y verá quién está sosteniendo. Mis hermanos, y créame que todo esto va a contribuir para el bien y la gloria de Cristo. Todo esto va a contribuir. Las dificultades nos hacen fuertes, porque el Espíritu Santo trabajando en nosotros, nos arriesgamos a Él y ningún viento de doctrina nos moverá de lo que Cristo ha hecho en nosotros y de lo que nosotros creemos. Mis hermanos, todo esto va a contribuir. Créame que si tiene la oportunidad y ha tenido problemas con un hermano y tiene un sentir de ir y pedirle perdón, créame que la gloria es para Cristo y bien para su alma. Hasta en eso, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de nuestro Señor, para la gloria de Cristo. Mis hermanos, y en tercer lugar, el propósito de la elección. El propósito de la elección. Sigue leyendo una vez más el versículo 2 que dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Versículo 2, parte B. Ahí aparece otra personaje de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, espero que hayan apreciado la Trinidad trabajando en conjunto desde la eternidad pasada para la elección de cada uno de nosotros. Mis hermanos, los elegidos están siendo santificados, son movidos a la obediencia, pero usted ve la Trinidad completa, ve al Padre, ve al Espíritu de Dios, ve al Hijo, la obediencia a Jesucristo. Mis hermanos, la obediencia a Jesucristo nos indica el propósito. Para eso Dios nos salvó. Para eso el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos indica el propósito de Dios al elegirnos mientras obedecemos. Traemos gloria a su nombre, porque antes
ni tú ni yo teníamos la capacidad de obedecer. Ahora, mis hermanos, nosotros hemos sido facultados para obedecer por medio del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos enseña: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera eso lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino que como somos elegidos de Dios, Dios ha preparado nuestro camino, y toda buena obra que usted puede hacer, porque Cristo ya la preparó de antemano. Todo lo que usted puede hacer porque Cristo lo preparó de antemano. O sea, que nos deja sin argumento. Es Cristo, es Dios mismo, es Dios Padre, Dios Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. El fin es que usted y yo andemos de una manera que traiga gloria a Dios. Que la gente pueda ver que efectivamente hay una obra de Dios en usted. Antes no quería obedecer y ahora por la obra del Espíritu Santo obedeces. Mis hermanos, lo que el Padre planea, el Espíritu lo faculta y Cristo lo recibe como exaltado, como Salvador, como Señor. Amén. Finalmente, mis hermanos, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía de todo esto? Sigue diciendo el versículo 2, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz se han multiplicado. Mis hermanos, miren aquí de nuevo el lenguaje que usa el apóstol Pedro, un lenguaje del Antiguo Testamento, y que esto no está aquí por casualidad. Fíjense lo que Pedro tenía en su mente y quería comunicarle a estos hermanos. Ser rociado por su sangre. Mis hermanos, esa sangre rociada en el Antiguo Testamento era un recordatorio visual para el pueblo de Dios de lo que el pueblo había pecado, y la sangre había sido derramada como expiación para pagar los mismos pecados que Dios iba a perdonar por medio del sacrificio. Y Pedro está usando estas palabras porque ellos sabían muy bien a lo que se refería. Ellos saben que en el Antiguo Testamento la sangre usualmente se rociaba sobre el propiciatorio, no sobre la gente. Pero entonces, ¿qué es lo que quería decir Pedro? ¿Qué es lo que Pedro tenía en mente? ¿Qué es lo que Pedro quería comunicar a estos hermanos que utilizan el Antiguo Testamento? Bueno, mis hermanos, escuchen bien esto. Pedro está explicando que ellos iban a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es lo que dice el texto. Cristo ya murió en la cruz, fue sepultado, resucitó el tercer día. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere mostrar el apóstol Pedro? Mis hermanos, en el Antiguo Testamento solamente en 3 ocasiones, escuche bien esto, en 3 ocasiones se habla de que la sangre fue rociada sobre la gente o sobre las personas. Solo 3 oportunidades. La primera, en la ceremonia de iniciación en el pacto en el monte Sinaí, Moisés roció la multitud de la sangre, la roció sobre el pueblo. Para los que están anotando, Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8 en adelante, nos dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Segunda vez que sucede es en la ceremonia de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Éxodo capítulo 29. La tercera vez
es un mandato que se deja abierto para rociar sobre una persona leprosa que había sido sanado de la lepra según Levítico capítulo 14. Mis hermanos, solamente estas 3 ocasiones fue rociado la sangre. Pero, ¿qué tenía el apóstol Pedro en mente? Porque, déjeme decirle esto, Pedro conocía muy bien el Antiguo Testamento. ¿Cuál de estas 3 tiene Pedro en mente? Pedro quiere relacionar estos acontecimientos con lo que le está sucediendo a estos hermanos. Bueno, mis hermanos, según los estudiosos, Pedro se está refiriendo a la sangre que quita nuestros pecados, así como quita la lepra. De esos 3 acontecimientos, Pedro tiene en mente esto, dicen estudiosos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los leprosos? El leproso era totalmente excluido. El leproso no tenía ningún tipo de vida social. El leproso no podía interactuar con nadie. El leproso lo que podía esperar era la muerte. Y cuando se sanaba, tenía que ir donde el sumo sacerdote para que lo rociara con la sangre. Esto sucedía. Pero saben, mis hermanos, ¿sabe otro dato importante? Durante todo el Antiguo Testamento no hubo un solo caso de leproso que fuera sanado de la lepra. ¿Tú sabes cuándo se da el primer caso? El primer caso aparece cuando nuestro Señor Jesucristo aparece. Cuando Cristo sana al leproso y le dice, ve y preséntate donde el sumo sacerdote, es la primera vez que en Levítico capítulo 14, versículos 6 y 7 se pone en práctica. La primera vez. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece, sana al leproso, limpia al leproso y le dice, ve al sumo sacerdote que te rocíe con la sangre. Una vez rociada con la sangre, certifica que la lepra ha desaparecido y es incluido nuevamente a la sociedad. Pero es la primera vez que Levítico capítulo 14, versículos 6 y 7 se pone en práctica. Entonces ahora Pedro tiene en mente ese concepto y diciéndole al pueblo, ya no somos excluidos como leprosos. Ya no somos sacados de la comunidad como leprosos. Y que ya no viviríamos aislados de una comunidad. No, ya no. Ahora Cristo ha rociado con su sangre para limpiarnos de cualquier contaminación. Mis hermanos, que de cualquier contaminación que perturbe nuestra comunión con Dios. Esta contaminación fue limpiada. Mis hermanos, esa es la garantía de nuestra elección delante de Dios. No hay pecado que nos impida entrar en su presencia. Fuimos rociados y toda contaminación que nos excluía ha sido removida. Esa es la garantía por la cual usted y yo venimos todas las semanas a adorar a Dios. Es la garantía por la cual usted y yo recordamos la obra de Cristo por medio del pan y el vino. Y esa es la garantía por la que libremente podemos entrar en la presencia de nuestro Señor. Hermanos, fuimos rociados con la sangre de Cristo. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de lo que nosotros estemos padeciendo, Cristo preserva a su pueblo. Cristo preserva a su pueblo. Ahora también nosotros reconocemos que fuimos rociados con la sangre de Cristo. No solamente que iniciamos nuestra vida cristiana por medio de ese sacrificio, no solamente que ahora somos declarados elegidos y sacerdotes, sino también que no hay contaminación que nos mantenga excluidos de la verdadera ciudadanía. Esa es la garantía. Y sobre esa verdad descansa tu identidad. Sobre esa verdad, mis hermanos. Esto es lo que Pedro tenía en mente. Fíjense que
que en esta introducción solo utilizamos 2 versículos, pero ¿cuántas verdades nos muestra el apóstol Pedro? ¿Cuántas verdades tienes en su mente para aconsejar a estos hermanos que están pasando dificultades? Mis hermanos, vuelvo y lo repito. No leas el versículo 1 solo por leerlo y obviar la situación de extranjeros. Estaban padeciendo, habían dejado muchísimo atrás, habían dejado muchísimas cosas que ellos anhelaban, pero entendía que su ciudadanía es Cristo Jesús, que eran extranjeros. Y a esto apuntaba el apóstol Pedro. A esto apuntaba, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, déjame decirte que sea la situación por la que estés pasando, sea por cual sea tu lucha, fuimos rociados con la sangre de Cristo. Sea cual sea tu situación, el Espíritu Santo está obrando en ti. Y créeme que paso a paso, día a día, verás la mano de Dios, verás al Espíritu Santo trabajando en medio de dificultades. Y verás y le darás la gloria a nuestro Dios. Ahora, amigo, yo te ruego, yo te clamo que no odies la oportunidad de que Dios te brinda. No eches en balde roto lo que has escuchado. Créeme que el único camino es Cristo Jesús. Créeme, para alcanzar salvación, el único camino es Cristo Jesús. Y no porque lo estamos diciendo hoy aquí nosotros, sino que la palabra de Dios como única autoridad nos la dice, nos la enseña. Cristo es el único camino, la verdad y la vida para que alcance salvación. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, una vez más, Padre Santo, gracias.